Pues ya todos hemos estado atestiguando desde que asumió el cargo formal como presidenta de México el show de Claudia Sheinbaum, que tiene mucho que ver, desde luego, con una propaganda mentirosa que distorsiona la información y que la distancia de los propios hechos, que en sí mismo cuestionarían la incompetencia de su gobierno y en varios de los rubros de la administración pública su incompetencia criminal, como lo que tiene que ver con la salud, como lo que tiene que ver, desde luego, también con la propia inseguridad. Ese es, reitero, el show de Claudia Sheinbaum y su tinglado de propaganda en el que se soporta permanentemente para dominar la agenda, para distorsionar, como he dicho, la propia realidad, para mandar los mensajes políticos que a ella le importan y de manera inusitada también para tratar de dirimir los problemas diplomáticos, políticos que cada día se acrecientan más con el gobierno de Estados Unidos, porque nadie cree, desde luego, que se atemperen estos ejemplos que hemos visto recientes, donde Harfuch se convierte en el centro de la atención y también incluso de las felicitaciones de uno que otro republicano del ala más dura de Estados Unidos, porque apenas eso es, sin duda, un atisbo, un asomo del enorme, formidable problema en el que estamos sentados todos los mexicanos. Ese show, ahí está. Tiene a su actriz, tiene a sus tramoyistas, tiene a sus apuntadores, tiene a sus músicos, tiene a sus aplaudidores. Pero dentro de esos asistentes también se encuentra la oposición. Si Claudia Sheinbaum es la estrella del espectáculo, la oposición se encuentra como parte del público de ese espectáculo. Silente en la mayoría de las veces, inoperante en todas las ocasiones que hemos asistido en estos últimos tiempos, en donde en vez de capitalizar en la crítica y en la propuesta, toda la serie de equivocaciones que tiene el gobierno, lo que hace es jugar a la comparsa. Se pica el ombligo. Unos, desde luego, porque esto no es en blanco y negro. Unos, digo, legisladores que se encuentran, como ellos dicen, grandilocuentes, que les gusta siempre inflar las palabras, dando la batalla en el Senado o dando la batalla en la Cámara de Diputados, unas cajas de resonancia que sin embargo no tienen mayor eco, menos aún operando permanentemente una artificial, pero actuante y operante mayoría calificada, vale decir, siendo aplastados permanentemente por Morena y sus propios aliados. Es, entonces, una oposición, digámoslo así, fragmentada y testimonial. No hay una estrategia de comunicación que ponga de relieve un ideario, un programa, una idea alternativa para enfrentar lo que estamos viviendo. En el show de Claudia Sheinbaum lo que vemos es el desmembramiento permanente y al parecer inexorable de nuestro sistema de procuración de justicia. La pregunta es, ¿qué ha hecho, qué ha dicho más allá de la propia condena la oposición? La que tiene que ver con los partidos con registro y entonces en las cámaras. Pero la oposición también la que tiene que ver con los organismos sociales que intentan hacer un nuevo partido, vale decir, el Frente Cívico Nacional. Nada. No exagero. No hay, más allá de las rabietas o de las expresiones de catarsis que cada uno de nosotros podemos tener, sin lugar a dudas, más allá de esas expresiones de catarsis, un paso adelante, propositivo, un esfuerzo sistemático que vaya atendiendo cada uno de los problemas. Acabo de mencionar uno, pero se nos agolpan por decenas. Lo que tiene que ver
en Sinaloa y la pérdida de más de 18,000 millones de pesos en el estado, cuyos empresarios, que son quienes lo denunciaron, no recibieron absolutamente ninguna respuesta de gobierno de Claudia Sheinbaum, que dijo que qué mayor apoyo era, sino el hecho de que estuviera ahí Harfuch en el estado. Pero una columna periodística, me parece que en el Universal, señala: no se requiere de un Batman, sino de una estrategia integral que atienda la inseguridad, porque nadie, ni Harfuch ni nadie, tenemos el don de la ubicuidad como para depositar en solo un hombre un problema grave, gravísimo, que se ha incubado desde hace mucho tiempo, pero que ha gangrenado por lo menos desde hace 6 años, un problema que abarca prácticamente a todo el territorio nacional. Ustedes desafortunadamente tienen ya la costumbre de escuchar de parte nuestro una retahíla o un listado de entidades en donde se ensaña la propia expresión de la violencia. Ustedes saben que siempre digo Chiapas, que siempre digo Tabasco, que digo Veracruz, que digo Zacatecas, a diferencia de lo que la presidenta advirtió cuando señaló que la violencia ha disminuido, que digo, por supuesto, Guanajuato, para advertir que nosotros no registramos la violencia solo en estados en donde gobierna Morena, sino que la registramos, y al mismo tiempo de que condenamos desde luego la ineptitud de cada autoridad estatal, señalamos que esta es una responsabilidad federal. Ustedes saben que mencionamos desde luego a Guerrero, y saben que permanentemente lo hacemos también con Sinaloa, y sin embargo la pregunta de nuevo es: ¿qué hace la oposición? Y así nos podemos ir en distintos temas con el conflicto diplomático que está teniendo el país, con lo que acabo de señalar de la propia violencia, con lo que debemos señalar también de la salud. Nada, prácticamente nada. Miren, voy a ser más enfático y con un ejemplo. Ustedes saben, una desgracia que ocurrida en cualquier país democrático ya hubiera significado la renuncia de la gobernadora o gobernador de la entidad en la que hubieran ocurrido los 13 decesos de niños, de bebés, que murieron en hospitales públicos del Estado de México. Dentro de los alimentos que les inyectaron a esos bebés iba una bacteria y los mató. En un entorno en el que, previo al conocimiento de ese hecho desgarrador, el show de la presidenta decía que estaba todo controlado, que no había mayor problema, que todo estaba bien, hasta que una vez más, ¡pum!, la realidad choca con la propia propaganda y con este show, con este montaje como de teatro, como de sainete, que remite a esos tiempos de las tarimas, de la comicidad, por encima de una tragedia que acompaña en estos momentos a los padres. Decía, en cualquier país democrático, las autoridades de esos hospitales, por supuesto, estarían incluso recibiendo el peso de la ley, y la gobernadora, en este caso, Delfina Gómez, debería de estar abandonando la responsabilidad. Y a ustedes les consta, tenemos 202,000 seguidores aquí, muchas gracias. A muchos de ustedes les consta, todavía no llegábamos a los 200,000, andábamos por los 160,000 cuando advertimos hace varios meses que se estaba generando, que se estaba incubando un problema de enormes proporciones en el Estado de México, porque no había aparatos de atención médica. ¿Se acuerdan? De aquel video de esa mujer con una voz que le desgarraba el alma.
que necesitaba que le hicieran un examen y no había. Ahora lo tenemos, ahora lo vemos, en vidas que apenas surgían, en botones de flores, de árboles, que apenas surgían. ¿Y qué pasa en el país? Muy poco o nada. ¿Y qué pasa, regreso con lo que comencé? Con la oposición. ¿Qué ha dicho el PAN? ¿Qué ha dicho el PRI? ¿Qué ha dicho al respecto el Frente Cívico Nacional, que eso sí quiere ser partido? Nada. Así es que en efecto, la oposición es una espectadora, por ahora, del show de Claudia Sheinbaum. Esto es Etcétera, y yo soy Marco Levario Turcot.